Esto va a llegar a... Buenas tardes. Perdón. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, Thaís, Moira, Eduardo, bienvenidos. Susana, Leonardo, Denis, bienvenidos al evento. Abrimos ya la sesión para que vayan entrando. Estamos todavía algunos minutos de que sean las 6 de la tarde para dar inicio al webinar, pero nos encanta recibir gente siempre más allá de la puntualidad, ¿no? Bueno, ya vemos de que la puntualidad no es llegar a la hora del evento, sino unos minutos antes. Así que bienvenidos. Bienvenidos, Eduardo, Laura, Denis, Susana, Luisa, bienvenida. Bienvenidos. Si nos van ayudando con el chat, por favor, nos dicen, y les pido si podemos ir anotando de qué empresa o de qué institución nos visitan y de qué ciudad o país. Eso nos va a ayudar un poquito para poder entender desde dónde nos están visitando y a qué segmento o a qué rubro específico. Hay mucha gente del rubro inmobiliario, pero nos interesa saber un poquito más para poder atender y enfocar el webinar. ¿De qué lugares nos visitan? Bienvenido, Roger. Laura Centurión de Paraguay. Excelente, Laura. Bienvenido, Paraguay. ¿De dónde Paraguay? ¿Asunción? Perfecto, bienvenida, Asunción. Y si quieren habilitar los micrófonos, bienvenidos, por favor. Así podemos ir conversando un poquito. Y vamos viendo un poco los detalles. Luisa, 21 Century de Asunción del Paraguay también, bienvenido. Bienvenido al Paraguay. Susana de Santa Cruz de la Sierra, bienvenida Susana. Bienvenidos, bienvenida Rita, bienvenida, gusto de verte. Isabel, Paul, Roger, bienvenidos. Paul Blue Star, bienvenido Paul. Sebastián, bienvenidos. Gracias, gracias. Si nos van indicando de qué institución y de qué país nos visitan o ciudad. Susana de RIMAX, Rubro Emporio, bienvenida Susana. Asunción, Paraguay, Century 21. Bienvenidos de Asunción. Tenemos mucha audiencia de Asunción. Bienvenida a la gente de Paraguay. Estamos esperando de que puedan habilitarse las fronteras. Tenemos varios eventos presenciales que los teníamos preparados para hacerlos directamente en Asunción, pero bueno, nos toca aguantar un poquito y esperar de que, si bien la realidad es esta y llegó para quedarse, esperemos estar aprendiendo a movernos y a reactivar las actividades presenciales, que eso es lo nuestro. Pero bueno, nos toca adecuarnos, nos toca reinventarnos y mientras tanto tenemos que hacer estas actividades. Vía online, lo interesante es de que la vía online ha eliminado las fronteras, como habrán visto. En nuestros webinars, que los hacíamos por país, nos íbamos al Perú y hacíamos actividades en Lima o en Asunción. Hemos hecho actividades en Argentina, pero hoy por hoy, lo bueno de estar conectados online es que las fronteras terminaron y de alguna manera nos permiten, si bien los latinos necesitamos esa cercanía, pero por lo menos nos permite
conectarnos de una manera más fácil. Así que bienvenidos. Isabel de La Paz. Bienvenida, Isabel. Tenemos a varias ciudades de Bolivia, tenemos gente que nos visita de varios países, muchos participantes del Paraguay. La verdad que es un país muy cercano al nuestro y esperamos estar haciendo actividades. Bienvenido, Alejandro, Julio, bienvenidos. Roberto, estimada Rita, bienvenida. Y nos vamos conectando. En unos minutos más ya arrancamos. Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo anda, Bernardo? ¿Cómo anda, Nelson? Buenas tardes, qué gusto estar aquí. Bienvenidos a todos, un enorme placer volver a trabajar con todos ustedes y conocerlos además, ¿no? Listos para disfrutar un tiempo, yo entiendo, de calidad, donde vamos a estar intercambiando ideas. Me gusta muchísimo ver que hay gente de otros países también. Esto es importante porque vamos a ir entendiendo cómo es la cultura de otros países, cómo vive la gente de otros países también, y lo más importante es rescatar todo aquello que se pueda rescatar para engrandecer nuestra forma de trabajar y nuestra forma de vender. Excelente, excelente, Bernardo. Sí, nos damos un par de minutitos más para que terminen. Tenemos a varias personas terminando de conectarse para que podamos arrancar, pero sí, entusiastas en además entrar a esta temática que de alguna manera en Bolivia y varios países de la región en los años pasados ha tenido un crecimiento muy importante el negocio inmobiliario y la verdad es que estábamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo bajo un esquema que cuando llega la pandemia y llega la nueva realidad, nos cambia la realidad. Nosotros estamos enfocados principalmente al asesoramiento, a la capacitación corporativa en empresas, en instituciones, y vemos que nos gusta mucho esta temática porque no solamente atañe a inmobiliarias o empresas o a instituciones involucradas, sino también a mucha gente que trabaja también solo o con grupos pequeños en este tipo de actividad, y muchas otras personas también que han hecho inversiones inmobiliarias y hoy por hoy nos toca venderlas. Y la venta no está fácil. La venta no está fácil, pero no solo en Bolivia o en Paraguay o en Perú, en Argentina. La venta inmobiliaria está complicada en todo el mundo. Entonces, esa experiencia y esa cercanía latinoamericana nos tiene que ayudar a buscar cuáles son las mejores prácticas hoy por hoy para poder efectivizar, ¿no? Y la temática de hoy es súper interesante, ¿no? Estamos acostumbrados de alguna manera a mostrar los bienes, pero tenemos que encontrar este tipo de herramientas para poder lograr no solamente vender, sino que nos compren el producto, ¿no? Así que arrancamos en un par de minutitos más y le vamos a dar el paso a Bernardo. Pero si la gente que ingresa, por favor, si nos puede seguir comentando. Roberto nos visita de Bolivia, del modelo B2B para equipos médicos, excelente. No se olviden de que la forma de vender, si bien el foco de esta exposición de hoy es el rubro inmobiliario, pero esta venta, esta forma de vender que la estamos manejando también en formato sin company para empresas y para instituciones, porque ahí aprovechamos de aterrizar en la realidad de cada empresa o de cada rubro o institución, pero de alguna manera este esquema de venta está siendo utilizada en muchos rubros, ¿no? Pero sí, me encanta la idea de entrar, Bernardo, al tema específicamente inmobiliario, con mucho foco en este webinar. Así es, Nelson. En realidad, bien lo decías, si bien hoy día nos vamos a enfocar en el aspecto inmobiliario como tal, el esquema, la forma de vender no solamente se aplica para esto, sino que se aplica para todo lo que uno quiera vender en la vida, ¿no es cierto? Me parece muy gratificante ver que hay personas que se están integrando de otros rubros, inclusive que no necesariamente son
el rubro inmobiliario, de manera tal que van a aprender ciertos elementos. Hoy día vamos a estar tocando algunos aspectos muy interesantes que probablemente algunos los conocen, pero otros no los aplican porque parecen demasiado obvios y a veces lo que es obvio dejamos de hacerlo, y cuando dejamos de hacerlo estamos dejando de hacer las cosas bien hechas. Así que estoy seguro que el día de hoy vamos a poder disfrutar de un tiempo muy interesante, y siempre y cuando ustedes también nos ayuden, nos contribuyan con sus experiencias, preguntas y todo esto. Vamos a esperar un tiempo más, unos minutos más, a que se conecten todos. Tenemos gente de todas partes. Bienvenidos a todos, gente de Paraguay. Muy bienvenidos a la gente de Bolivia también, de La Paz. Tenemos gente de Cochabamba. Vayan poniendo la procedencia, la empresa para la cual están trabajando, a la cual representan. Si es un emprendimiento inmobiliario, si es un emprendimiento de negocios también unipersonal, pongan todo esto, es importante. Vamos a estar enfocándonos en estos temas también. Al final, recordarles que vamos a tener una ronda de preguntas. Ustedes van a poder hacer algún tipo de comentario, pregunta, y esperamos poder ayudarlos resolviendo sus dudas. Saludos para Paraguay, 21 Century, ¿no es cierto? Tenemos Landmark también de Paraguay. Rubro asegurador presente, un rubro muy, muy interesante, el de los seguros también, aprender a vender seguros. Yo me acuerdo hace unos años atrás, manejábamos un tema muy interesante con respecto a las ventas hace varios años, y se decía que entre lo más complicado para vender estaban precisamente los seguros de vida y los nichos, es decir, vender cementerios, ¿no es cierto? Hoy, en un contexto como el que estamos viviendo, pues esto ha cambiado radicalmente. Entonces, ya no es una opción. Yo considero que más bien es una forma de ser previsores. Por lo tanto, también la manera en la que vendemos tiene que cambiar. Así que la dinámica del mundo está haciendo que cambiemos muchos paradigmas, que rompamos muchos paradigmas, y debemos precisamente ir a ese ritmo para no quedarnos. Bienvenidos a nuestros amigos de Bagó, de Santa Cruz, que nos acompañan. José Alejandro de Santa Cruz, de Century 21 Santa Cruz. Cristian, bienvenidos. César. La verdad que nos espera una jornada muy interesante. ¿Qué te parece, Bernardo, si empezamos a arrancar? Igual la gente se va a ir conectando, pero tenemos gente muy puntual. Hoy por hoy tenemos gente antes de las 6 conectada. Arranquemos y así vamos avanzando y vamos comentando, y la gente igual se sigue integrando al webinar. Bueno, antes que nada, para la gente que no me conoce, mi nombre es Nelson Béjar, soy el presidente del grupo BMG. Estamos hace más de 11 años realizando capacitación corporativa con programas internacionales, abocados a una diversidad de temas, desde habilidades blandas hasta temas muy técnicos. El grupo está compuesto por varias empresas. Venimos de la banca, pero de alguna manera hemos ido adecuando nuestros servicios a los servicios corporativos. Tenemos la empresa de consultoría, la empresa de energía, abocada a temas de petróleo, gas, minería y energía. La empresa de cobranzas, le cobramos la cartera en mora a 10 bancos en Bolivia y una cantidad de empresas ya entrando con el servicio de cobranzas a varios países de la región. BMG Medical, abocado a asesorar empresas en temas COVID, y BMG Administración de Condominios, que hoy por hoy auspicia este evento y nos acompaña en muchos de los aspectos, ¿no? Y quiero dar también la bienvenida y el agradecimiento a la gente de World Trade Center, que nos acompaña y viene auspiciando y acompañando estos eventos que venimos realizando, que vienen ligados a la relación con el tema de bienes raíces. Tuvimos un webinar hace un mes sobre seguros, justamente, Bernardo, enfocados también en bienes raíces, y nos esperan muchos temas más. Entonces, como grupo enfocados a muchas alianzas estratégicas,
Trabajamos desde la Universidad de Harvard hasta un programa con el Banco Santander en Madrid y con relación con toda Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, hoy por hoy muy fuerte con Paraguay, y bueno, a través de World Trade Center desde México hasta Chile, ¿no? Entonces, muy contentos de avanzar, trabajamos en todos los rubros, es por eso que nos encanta la audiencia, tenemos gente de banca, gente de todas las industrias, y hoy por hoy muy fuerte con la gente del sector inmobiliario. Y de esta manera quiero presentarles a nuestro amigo, consultor, coach, Bernardo Vargas, con quien, bueno, amigo de muchos años y venimos trabajando ya hace buen tiempo, enfocados en poder apoyar al sector empresarial, institucional en la región, reinventando muchos temas. Bernardo tiene más de 18 años trabajando en capacitación corporativa, coach, expositor, más de 2.500 personas capacitadas con Bernardo y hoy por hoy enfocados en temas comerciales, que es uno de los expertise de los temas claves que maneja nuestro amigo Bernardo. Entonces, sin más, yo los dejo con Bernardo. Saquémosle el jugo, Bernardo. Hay mucho material aquí y muchas cosas que podemos ir aplicando al tema inmobiliario. Adelante, Bernardo. Bienvenido. Gracias, Nelson. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento, mi reconocimiento a todos ustedes. Gracias por brindarnos este espacio, este tiempo. Entiendo que muchos tienen actividades, pero déjame decirte algo, el mejor tiempo que tú puedes invertir es en tu formación, en tu capacitación. Al final del día, cuando uno se va a dormir, lo importante es saber qué hice hoy, que haya sido productivo y bueno, y lo más interesante es decir, bueno, hoy me formé. Al cabo del tiempo, cuando tú te formas, cuando tú has contribuido con tu desarrollo, vas a contribuir también con el desarrollo de tu comunidad, de tu sociedad. Esto nos hace un mejor país y nos hace vivir en un mundo también mejor. El tema del día de hoy, lo decíamos hace un momento, está relacionado con la venta y la intermediación de bienes raíces. ¿Qué significa? No necesariamente la venta como tal, sino también la intermediación, y esto significa intermediar cuando alguien quiere arrendar, alquilar un bien inmueble, un departamento, una casa, en fin, esto también se aplica. Aquí en Bolivia hay una figura muy interesante y es la del anticrético. También esto se puede aplicar, pero nosotros nos vamos a enfocar en algo muy interesante y es la manera en la que estamos vendiendo. Producto de la pandemia, producto de todo lo que hemos estado viviendo, muchas personas han tenido que probablemente cambiar de rubro, cambiar la actividad que normalmente estaban acostumbrados a hacer. Y claro, uno dice, bueno, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué empiezo a hacer? ¿Emprendo? ¿No emprendo? Y vienen a nuestros países, a nuestra región, algunas franquicias del exterior, en este caso particular, ligadas a los bienes raíces, ¿cierto? Tenemos el caso de muchos de los que nos visitan, Remax, tenemos el caso de 20th Century One y varias otras empresas más que están ligadas a esto. Pero aquí la pregunta es, y se las traslado a ustedes y me gustaría poder ver algunas de sus respuestas en el chat, es verdaderamente vender, intermediar, trabajar en este medio que es bienes raíces, ¿es fácil? Es decir, ¿será tan sencillo como soplar y hacer botellas? Bueno, me dedico ahora al tema de bienes raíces y ¿por qué es sencillo? ¿Será? Yo me pregunto, ¿estamos verdaderamente dimensionando y entendiendo lo que significa trabajar en el campo, en el área de los bienes raíces? Es interesante todo esto. Así que hoy vamos a estar probablemente rompiendo algunos paradigmas, un poco con base en la experiencia personal que tengo yo y lógicamente con base científica también en lo que nos enseñan las ventas. Bien, me gusta comenzar con esta frase porque es una frase fuerte, es una frase poderosa y dice, todo pasa por algo, pero también deja de pasar porque no hiciste lo suficiente para que pase. En ventas, muchas veces nosotros estamos pensando que las cosas tienen que pasar por sí solas. En el campo de los bienes raíces,
la gente que ha empezado a trabajar en esto piensa que, bueno, a ver, me meto a bienes raíces porque, total, voy, consigo un par de casas, un par de departamentos, las muestro y el cliente, si se decide bien, me parece fantástico, gané mi comisión, un X porcentaje, si vendo la casa, más aún, en fin, pero esto no es así. Todo pasa por algo, ¿no es cierto? Pero en ventas, la mayor parte de las veces dejan de suceder las cosas porque no hacemos lo suficiente para que pase. ¿Qué significa no hacer lo suficiente? No estamos trabajando de una forma profesional. Hoy nos vamos a enfocar en algunos aspectos que de seguro te van a abrir la mente para que tú puedas realizar tu trabajo de una forma bastante más profesional. Comienzo con esta pregunta y la pregunta es, ¿tú qué clase de vendedor eres? Al final parece que mucho la palabra vendedor no nos gusta, ¿no es cierto? Uy, yo vendedor, no, sabes que no soy vendedor. Y por eso es que en tarjetas personales, tarjetas de presentación, a lo largo de más de 32 años de trabajo que tengo y más de 18 años que vengo capacitando empresas, siempre me encuentro con personas que en sus tarjetas personales les ponen los cargos más rimbombantes posibles, ¿no? En el caso de bienes raíces le ponen asesor de negocios inmobiliarios. ¡Wow! Aplauso. Me fascina la creatividad. O le ponen consultor en bienes raíces. Perfecto. Pero lo cierto es que al final del día, todos somos vendedores. Es decir, ¿cuál es la parte que no te gusta de ser vendedor? Si tú has decidido dedicarte a esto, pues debes estar consciente de que eres un vendedor, ¿sí? Si no quieres ser un vendedor, no te dediques a esto. Esto en realidad al final del día, como te digo, termina siendo ventas, terminan siendo negocios. Y si no sabes vender, entonces no puedes emprender. Por eso reitero la pregunta, ¿qué clase de vendedor eres? Vamos a ver que básicamente en el mundo de las ventas existen dos tipos de personas. En este caso, en la parte inmobiliaria, fíjate, tenemos al tomador de pedidos y tenemos al vendedor, pero que es gestor de negocios. ¿Cuál podrá ser la diferencia entre uno y otro? ¿Quién es un tomador de pedidos? ¿Qué es lo que hace un tomador de pedidos? Seguramente muchas veces ustedes han ido a algún lugar comercial donde existen máquinas expendedoras de sodas, de golosinas, de cafés y una serie de cosas, donde tú le insertas una moneda y la máquina te devuelve el producto que tú escogiste. ¿Verdad? No hay cómo preguntarle a la máquina o la máquina no te pregunta, mira, ¿quiere con azúcar, sin azúcar, este caramelo, esta golosina que usted está comprando, tiene esta cantidad de calorías? En fin, no. Simplemente se centra esta máquina en darte lo que tú pediste. Un tomador de pedidos hace más o menos lo mismo. Fíjate, este tomador de pedidos tiene como foco el producto. Me voy a explicar bien. Esta persona lo único que está pretendiendo es vender. En este caso, y voy a tomar como ejemplo, un departamento. Hagamos de cuenta que esta persona está intermediando el alquiler, el arriendo de un departamento. Su foco es simplemente arrendar ese departamento. Nada más. Cuando nos convertimos en tomadores de pedidos, perdemos el foco, perdemos el norte de lo que estamos haciendo. ¿Cómo funciona esto? El cliente llama, se comunica de alguna manera con esta persona y le dice, necesito un departamento. Inmediatamente quien está del otro lado del teléfono le dice, ¿qué tipo de departamento? De 3 dormitorios. ¿Cómo no? Yo tengo uno. O finalmente es, ¿sabe qué? Acabo de ver un departamento en tal lugar, me gusta. Sí, cómo no, hagamos una cita. ¿De acuerdo? ¿No te parece que hay algo que está faltando? ¿No te parece que hay algo que no cuadra? Es decir, el cliente te mete una moneda y tú le devuelves la información. Y lo que es peor, esto se hace mucho más evidente cuando utilizamos, o voy a poner en este contexto, mal utilizamos las redes sociales. Yo en las últimas semanas y meses he estado trabajando mucho sobre este tema, visitando redes sociales, trabajando o más bien interactuando
con intermediadores, con personas que trabajan en el rubro precisamente de los bienes raíces, yendo a ver departamentos, yendo a ver casas, y tristemente debo decir que el 90%, por no decir el 100%, trabajan de la misma manera. En las redes sociales publican 4, 5, 6 fotos y piensan que con eso han logrado vender, que con eso ya están consiguiendo el objetivo. Permítame decirte una cosa, las redes sociales son un canal de ventas, no son tu vendedor. ¿De acuerdo? Puedes tener una página fantástica, una página maravillosa, con muchos colores, muchas fotos, lo que tú quieras, pero no es un vendedor. El vendedor eres tú. Te corresponde a ti hacer el trabajo de ventas. No tu red social, no tu página web, no tu Facebook, no tu WhatsApp Business, no tu Instagram, ¿de acuerdo? Tú tienes que hacer ese trabajo. Entonces, cuando publicas 4, 5, 6 o 10 fotos y al final le dices comunicarse con fulanito y qué sé yo, y esta persona se comunica contigo, lo primero que tú tienes que hacer es conocer qué cosa quiere este cliente. ¿Por qué se interesó en ese departamento? ¿Por qué se interesó en esa casa? ¿Qué es lo que están buscando? Mira, el tomador de pedidos lo único que quiere es vender y ve al bien inmueble, a la casa, al departamento, como el fin. Ve al dinero como el fin. Lo único que hace es ver el producto, ver la casa y dice, bueno, aquí voy a ganar 100, 200, 500 o 1000 o lo que fuera. La persona que está trabajando bajo ese esquema y solamente ha entrado a este rubro por ganar dinero, yo con mucho respeto y cariño se los voy a decir, permíteme decirte que estás en el rubro equivocado. De hecho, ni siquiera deberías dedicarte a las ventas. Más de 32 años llevo trabajando y el 90% de mi experiencia laboral está dedicada a las ventas. Mi vida, prácticamente mi vida laboral entera le he dedicado a las ventas. Sé de lo que te estoy hablando, sé lo que me ha funcionado, lo que funciona y lo que no funciona. Y en este momento no puedes enfocarte solamente en el dinero. ¿Por qué? Porque este tipo de personas que son los tomadores de pedidos piensan que mostrar es vender. Te voy a poner algunos ejemplos. A ver, ojalá que por ahí no te identifiques tú con ellos, aunque mucho me temo que sí. Entramos a la casa y el tomador de pedidos hace esto. Fíjate, abre la puerta y lo primero que le dice al cliente, este es el comedor, esta es la sala. Y le muestra y estas son las cortinas y estas son las ventanas. Pasan al dormitorio principal y le dice, y este es el dormitorio principal. Ah, fíjese, y aquí está el baño principal, ¿no es cierto? ¿Sí? Van a otro dormitorio y le dicen, este es otro de los dormitorios, que también tiene un ropero, tiene un closet, tiene un walk-in o lo que fuera. Pasan a la cocina y le dicen, y esta es la cocina, y fíjese que tiene muebles la cocina. A ver, un momentito, aquí hay algo que no está bien. Tú estás pensando que el cliente no es capaz de ver lo que le estás mostrando, lo que él está percibiendo ahí en el departamento. Este señor, esta señora, tu cliente, estos tus clientes, están viendo lo mismo que tú estás viendo. Por lo tanto, no sirve de absolutamente nada que tú le recalques que están viendo la cocina, que están viendo el dormitorio, que están viendo la sala, que el comedor, que el techo, las cortinas, etcétera, etcétera. Esto no sirve. Esto no vende. Por eso es que algunas personas que se dedican, o la mayor cantidad de personas que se dedican a bienes raíces, no tienen éxito. Porque piensan que mostrar es vender. Claro, qué fácil es trabajar en bienes raíces. Total, consigo unos departamentos, voy, los muestro y les rezo a sanguchito para ver que me caiga la venta, ¿no es cierto? Tú has hecho un análisis con base en indicadores, por ejemplo, para saber cuánto estás vendiendo. Solo te voy a poner ahí, te lanzo un indicador para saber si tú le estás haciendo bien. Fíjate que hay un indicador que se llama el índice de conversión. Este índice de conversión nos muestra qué tan eficientes somos nosotros al momento de vender. El índice de conversión nos dice de la cantidad de clientes con los que hablo, con los que me visitan, que visitan mi página, con los que interactúo, que muestro departamentos, casas, en fin, ¿a cuántos logro venderles? Tu índice de conversión te va a mostrar si tú realmente estás haciendo las cosas bien o no.
¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer error garrafal que las personas que trabajan en este rubro cometen es pensar que mostrar es vender. Permíteme decirte que esto no funciona. Más adelante te voy a decir cómo puedes evitar mostrar y activar los disparadores de compra de tu cliente. ¿De acuerdo? Bien. El vendedor, que es un gestor de negocios, es una persona completa y totalmente diferente al tomador de pedidos. El tomador de pedidos, ya lo habíamos visto, es el que te muestra y se queda ahí parado, ¿no es cierto? Permíteme contarte una experiencia de la semana anterior simplemente. Yo en este momento estoy en busca con mi familia de un departamento. Hemos ido a ver varias opciones y tristemente todos actúan, como te decía, de la misma manera, ¿no es cierto? El último departamento que vimos el fin de semana con mi familia tenía alfombras y yo lastimosamente no puedo ir a un departamento que tenga alfombras porque mi hijo y yo tenemos rinitis alérgica que se nos acentúa más en esta época, pero con la acumulación de polvo, por ejemplo. Entonces, lo primero que le dije a la persona que me atendió, que es una persona de acá, de Santa Cruz, entre comillas, bastante conocida en el rubro, le digo, qué pena, le digo, mire, lastimosamente no sabíamos que tenían alfombras los dormitorios y no me sirve. Fíjense cuál fue la respuesta de esta persona. Ay, qué pena, sí, pucha, este es un gran problema en Santa Cruz, la rinitis. Y punto, se quedó ahí. Entonces me di la vuelta y con mi esposa le dijimos muchas gracias, hasta luego y nos salimos del departamento. ¿Sí? ¿Qué es lo que debió suceder? ¿Qué crees tú que debió pasar? ¿No hubiera sido mejor que por ahí nos diga, oiga, ¿sabe qué? Entiendo cuál es su problema, pero déjeme ver qué puedo hacer. Creo que tengo un departamento que le puede servir. Pero antes de eso, comenzar a charlar. Por eso es que el vendedor, que es un gestor de negocios, no vende, ¿sabes? Asesora. El trabajo de un asesor de bienes raíces, un asesor inmobiliario, el título que tú quieras ponerte, es precisamente ese, asesorar, ¿de acuerdo? ¿Qué es un asesor? Si tú te pones a analizar, hay empresas que tienen asesores. El asesor le dice al empresario lo que cree que es mejor que deba hacer. En este caso, ¿no es cierto? Tú como asesor inmobiliario tienes que decirle a tu cliente lo que tú, desde tu experiencia, tu perspectiva, consideras que es mejor para tu cliente. Jamás, bajo ninguna circunstancia, le vendas al cliente lo que tú quieres vender. Véndele al cliente lo que el cliente quiere comprar. Porque el día de mañana, cuando ese cliente compre bajo el título de que lo convencí, y esta palabra convencer en ventas es una mala palabra, ¿no es cierto? Mala palabra. El día de mañana, cuando tú convenzas a ese cliente y el cliente no esté de acuerdo, va a volver y te va a decir, oiga, ¿sabe qué? Usted me convenció de comprar este departamento, usted me convenció de comprar esta casa, usted me convenció de arrendar esta casa y a mí no me gusta, no quiero. Esas son ventas caídas, ¿de acuerdo? ¿Tú tienes algún indicador que te ayude a saber cuál es el índice de las ventas caídas que tienes? ¿Tú llevas algún registro de por qué la gente no te compra a ti? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Haces algún tipo de encuesta al finalizar tu relación con el cliente? Yo te aseguro que la mayor parte no lo hace. ¿Por qué? Porque nuestro foco simplemente es vender. No estamos preocupándonos en asesorar. Por lo tanto, no tengo una estrategia de ventas. Entonces tomo el teléfono, marco mi cita con el cliente, ¿no es cierto? Y en el camino voy pensando en la luna y en las estrellas y voy pensando en cualquier cosa y jamás tuve una estrategia que me permita lograr cerrar con mayor efectividad mis ventas. ¿Te has preguntado por qué no puedes cerrar las ventas? ¿Qué es lo que te cuesta? Fíjate tú que en esta experiencia que he tenido, un muchacho que se contactó conmigo, se bajó de su vehículo y tímidamente me dice, buenas tardes, me dice, ¿usted es el señor Bernardo? Sí, le digo, ¿usted es fulanito? Sí, a ver, permítame, bajaremos, vamos a ver. Llegamos al condominio, se acerca al condominio, no tenía idea qué departamento era el que teníamos que visitar. No había tenido ni siquiera el cuidado de obtener el permiso para pasar al condominio. En ese momento tuvo que llamar a la dueña de la casa,
¿no es cierto? Para que nos autoricen a entrar. ¿Te das cuenta que todo esto es parte de la improvisación? Y cuando tú improvisas, dejas de ser un profesional. Entonces ya no estás haciendo las cosas de manera profesional. Y lastimosamente, cuando la gente piensa que lo más fácil es meterse a bienes raíces, porque total, me van a caer unos pesos solamente por mostrar el departamento, entonces ahí es cuando cometes los grandes errores. Bien, esto es lo que debemos entender. Entendamos que la venta no es un evento. Cuando hablo de venta, me estoy refiriendo al cierre del alquiler, del arriendo, del anticrético, de la venta misma del departamento, del inmueble, lo que tú quieras. No es un evento. Esto es parte de un proceso. Y déjame decirte que este proceso comienza aún antes de que el cliente mismo, que este potencial cliente haya hecho contacto contigo. Comienza con tu red social, comienza con tu interacción vía teléfono contigo. ¿Eres accesible? ¿Qué tan fácil es poder acceder a ti? ¿Te comunicas inmediatamente con el cliente? A mí me ha pasado en la experiencia, veo algunos departamentos en páginas web, ingreso, 4 o 5 días después recién se comunican conmigo. En el mejor de los casos, muchos otros no lo hacen. Entonces, aquí surge la pregunta, y yo te voy a decir algo. El otro día, yo preferí contactarme con el dueño de la casa, puenteando al intermediario, ¿no es cierto?, a la gente de bienes raíces, porque pensaba que no valía realmente pagarle la comisión que le estaba pidiendo. ¿Por qué yo debería pagarle una comisión solamente por mostrarme un departamento? ¿Esto no te suena familiar? Es decir, ponte tú del otro lado y tú haz de cliente. ¿Tú estarías de acuerdo en pagarle a alguien una comisión por solo mostrarte? ¿No es cierto? Tú dirás, sí, pero es su trabajo. No sé si realmente esto sea tan así. ¿Ok? Hay que pensar muy bien por qué el cliente, por qué esta persona me tiene que pagar a mí. Entonces, todo esto es parte de algo que mucha gente se olvida y es el sello personal. Sabes, todos los que trabajamos en el área de ventas tenemos un sello personal. Tú estás trabajando como agente de bienes raíces, como vendedor, y estás construyendo tu marca personal, tu sello personal. Y fíjate que el sello personal es lo que la gente dice de ti, pero cuando no está contigo. Pregunto, ¿tú en algún momento has pensado, te has cuestionado qué será lo que tu cliente piensa de ti luego que se separa, luego que termina la muestra del departamento, de la casa? ¿Qué será lo que piensa de ti? No del departamento, no de la casa, porque seguramente tiene una percepción sobre eso. A mí lo que me interesa saber en este momento es lo que pueden pensar de ti. ¿Será que van a pensar qué gran persona, qué profesional en lo que hace, verdaderamente me asesoró, me ayudó? ¿O será que piensan solamente quiere aprovecharse, solamente quiere su comisión, o en definitiva decir, no sé, a mí ni siquiera me llama la atención? ¿Cómo será esa reacción del cliente? Esto está relacionado con tu marca personal. Y aquí te pregunto, ¿cómo está tu marca personal? Tu marca, no la de tu empresa, no la de Century, no la de Remax, no la de cualquier, tu marca personal, ¿cómo está? ¿La estás trabajando? El día de mañana, ¿será que la gente, más allá de que trabajes en la empresa A, B o C, te reconozca y diga, ese es un gran vendedor? Si el día de mañana tú decides incursionar en otro rubro que no sea el de los bienes raíces, ¿estás preparado como vendedor? ¿Has construido una marca creíble en ti? La gente puede reconocer en ti que no eres simplemente un tomador de pedidos, sino que eres una persona que ayuda, eres una persona que asesora. Esto es parte de todo lo que debemos ver cuando construimos nuestra marca personal. Pero cuando tú haces este trabajo, lo primero que tienes que tomar en cuenta, y es lo que no hacen la mayor parte de las personas, es definir tu propuesta de valor. ¿Sabes? Esto es fundamental. En la experiencia que yo tengo, he visto una gran cantidad, no solamente de empresas, sino de personas que no tienen clara cuál es la propuesta de valor. ¿Y qué es una propuesta de valor? La propuesta de valor se sustenta en tus diferenciadores. Aquello que te saca del molde y que te hace distinto, ¿a quién? A tu competencia.
Si yo tuviera que preguntarte en este momento, y voy a pedir que por favor vayan poniendo sus comentarios al chat para leerlos, si yo tuviera que preguntarte en este momento, ¿en qué te diferencias tú de la competencia? ¿Cuál sería tu respuesta? Me dirías por ahí cosas que ya he escuchado, sí, la calidad, sí, la garantía. Perdón, ¿tú crees que eso es diferente? ¿Tú piensas que tu competencia, tus competidores no van con el mismo argumento con el que tú vas? Por eso soy insistente en esto, incisivo en esto. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Fíjate tú que para dominar el mercado no tienes que ser la empresa más grande, no tienes que ser el que venda más, no tienes que ser el que sea más conocido. Ese no es el mejor. Para dominar el mercado, tú tienes que ofrecerle a tu cliente una experiencia de compra que sea tan supremamente deliciosa, y fíjate aquí, que irse con la competencia suene absolutamente ridículo. Es decir, mientras más diferente sea positiva la experiencia que vive el cliente contigo, menos va a pensar en buscar otra alternativa. ¿De acuerdo? Así que cuando tú le das al cliente más de lo que el cliente espera, ahí es cuando tienes una conexión, ese match con el cliente. Ahí es cuando el cliente dice, este es un profesional. Esta persona verdaderamente hace su trabajo y bien hecho. ¿Qué te convierte a ti en un agente de bienes raíces que sea diferente? O en líneas generales, ¿qué te hace un vendedor distinto? ¿Por qué crees tú que si yo tuviera la posibilidad de contratarte para mi empresa, ¿qué sería lo que tú me dices? Yo te pregunto, ¿cuál es el diferenciador tuyo? ¿Por qué yo debería decidirme por contratarte a ti? ¿Por qué yo debería decidirme trabajar con tu empresa de bienes raíces? ¿Qué es lo que tú haces que sea diferente? ¿El nombre? Muchos podrán decir, somos una franquicia internacional. Perdón, pero eso a mí no me vende. El que seas una franquicia internacional no es garantía de que hagas tu trabajo bien hecho, ¿verdad? Entonces, aquí viene el primer punto. ¿Cómo elaboramos una propuesta de valor? Esto vamos a estar haciendo de forma mucho más enfocada cuando puedas asistir al taller que vamos a estar dando. Te voy a enseñar a hacer una propuesta de valor fuerte y una propuesta de valor que también sea ganadora, ¿de acuerdo? Fíjate tú que el interés tiene pies. ¿Te suena esto como que es interesante, pero no me interesa? ¿Por qué al cliente no le interesa? ¿Qué es lo que pasa? Porque esa propiedad al cliente no le interesa. En este rubro, puede ser que la primera o la segunda opción no le interese al cliente. Pero lo importante es que ese cliente no te cambie a ti, que no te cambie a ti de intermediador, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a hacer para que esto suceda? ¿Qué le estás ofreciendo al cliente que verdaderamente sea diferente? Y aquí entramos en un tema bastante interesante y son las neuroventas, ¿ok? ¿Cómo aplicamos las neuroventas? ¿Qué son las neuroventas? La neuroventa está basada en las neurociencias, ¿de acuerdo? La neurociencia es el estudio del comportamiento del ser humano. ¿Sabías tú que el 85% de nuestras decisiones de compra no son racionales? Antiguamente, los vendedores o los gerentes de ventas o los líderes de ventas te decían, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos un curso de técnicas de ventas. A mí cuando me piden técnicas de ventas, yo les digo con mucho respeto, perdón, pero yo no doy técnicas de ventas, porque las ventas no son una técnica. Las ventas son parte de una ciencia y como ciencia hay que estudiarlas, tienen una base científica. Y hoy te voy a mostrar algunos elementos de cómo funcionan las neurociencias. Tenemos 3 motivadores, los más fuertes para comprar, los 3 más fuertes. En el segmento, en el área de bienes raíces, esto es mucho más fuerte. El primer elemento por el que nosotros compramos es para reducir un miedo. Sí, te voy a explicar en el taller cómo es que funciona la reducción de miedos. El segundo elemento es para ahorrar energía y el tercero es para sentir placer y confort. ¿Cómo hacemos para dominar estos 3 elementos? ¿Cómo puedo saber cuáles son los miedos de mi cliente?
Tú sabes que cuando alguien va a arrendar una casa, va a comprar una casa, un departamento, un lote, un terreno, lo que fuera, el primer motivador es el miedo. Yo diría, pero ¿miedo a qué? Eso es lo que vamos a aprender, a detectar los miedos. La persona que va a comprar, por ejemplo, que va a comprar una casa, tiene miedo. ¿Y sabes qué miedo a qué? Miedo a realizar la transacción incorrecta, miedo a que la casa que esté comprando tenga problemas. Cuando tú detectas los miedos de tu cliente, puedes asesorarlo y ayudarlo a reducir esos miedos y que la confianza del cliente sea grande para que la relación y el final de la venta sea satisfactorio. ¿Cómo hacemos que el cliente ahorre energía? Fíjate, cuando estás vendiendo algo, tienes que saber lo que el cliente quiere. ¿Qué hace cuando vuelve por ejemplo, del trabajo? ¿Dónde trabaja? ¿Qué tan lejos? La distancia, si le gusta o no le gusta, ¿por qué quiere vivir en este lugar? Hay una gran cantidad de elementos que al momento de trabajar, de conjuncionarse con las propiedades inmobiliarias entran en juego, ¿de acuerdo? Todo esto voy a estar contándote con más amplitud, con más detalle en el taller que vamos a estar viendo. Hoy te lanzo algunos tips. Dentro de las neurociencias, de las neuroventas, tenemos 3 cerebros, ¿ok? No voy a entrar en mostrarte el funcionamiento de los 3 cerebros a profundidad, pero quiero que conozcas cómo trabajan nuestros 3 cerebros. Primero tenemos el cerebro que es el neocórtex. Déjame decirte que el cerebro, el neocórtex, es el cerebro en el que están viviendo, por ejemplo, nuestras emociones. No, perdón, la parte lógica, quiero decir. ¿Qué es la parte lógica? La parte del raciocinio. O sea, entonces, yo analizo y yo veo. Pero el problema aquí es que este cerebro solamente tiene el 15% de la decisión de compras. Entonces, cuando tú intentas venderle al cliente bajo argumentos lógicos como la cocina es esta y esta es una casa de 3 pisos y este es un dormitorio que tiene un baño, esta es la suite, que estás utilizando argumentos lógicos, ¿de acuerdo? Solamente el 15% de esa decisión de compra pasa por este cerebro. Este es el cerebro, el neocórtex, por si acaso. Luego tenemos el cerebro límbico. En este cerebro, que es el segundo que se forma, por ponerlo de alguna manera, viven parte de nuestras emociones, ¿de acuerdo? Aquí es donde radica, por ejemplo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y muchos de nuestros miedos. La decisión de compra de este cerebro simplemente es del 35%. Fíjate, 35% de la decisión de compra pasa por este cerebro. ¿Sí? Entonces, ya es interesante. Si podemos ver que este cerebro tiene gran incidencia, 35% de incidencia, en la decisión de compras, ya tenemos que empezar a trabajar sobre ¿qué? Sobre las emociones, sobre la alegría, sobre la tristeza. ¿Cómo haces eso con tu cliente? ¿Cómo conectas? En vez de venderle, mostrándole, ¿no te parecería que sería más fácil conectar con tu cliente diciéndole cómo se siente? ¿Qué es lo que le gusta? ¿No es cierto? A ver, entramos a la cocina. De repente yo le tengo que preguntar cosas como, ¿le gusta cocinar? Y por ahí el marido, como en mi caso, dice, a mí me encanta cocinar. ¿Qué es lo primero que pienso? La cocina tiene que ser un lugar donde él esté cómodo, se realice. Si no me gusta la cocina, entonces no voy a comprar el lugar. ¿Saben ustedes que para venderle a hombres y a mujeres también hay una diferencia? ¿Qué es lo primero que compran las mujeres? ¿Qué lugares, qué espacios de la casa compran las mujeres? Lo primero que una mujer compra es el baño. Y el segundo elemento que una mujer compra es el walk-in closet, el ropero o el closet. Esto es lo que las mujeres compran. Los hombres compramos otro tipo de cosas. Los hombres estamos comprando más bien espacios, comodidad, de repente independencia. Entonces, cuando aprendemos a entender esto y te conectas emocionalmente con tu cliente, le estás empezando a hablar a este cerebro que toma el 55% de las decisiones de compra y se llama el cerebro reptiliano. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con los reptilianos de estas teorías de ovnis y de cosas. Para nada, en absoluto. Este cerebro es el que maneja nuestros instintos más básicos. Por ejemplo, el instinto de conservación.
Tú en algún momento te has puesto a pensar cuando tu cliente te dice, estoy buscando, sí, un lugar que sea seguro, por eso me gusta un condominio, y tu respuesta inmediata es, ah, sí, este condominio es muy seguro porque tiene guardias 24 horas. Está respondiendo con la parte lógica, y esa parte lógica, que es el 15%, no vende. Tú ahí tienes que saber qué es lo que le preocupa. En otras palabras, detectar el miedo de tu cliente. Pregúntale cosas como, ¿qué es lo que más le preocupa de la seguridad? Bueno, mire, me preocupa que tengo 2 hijos y que yo quiero que mis hijos salgan en las bicicletas y que puedan andar tranquilos sin que me esté preocupando. Cuando tú entiendes eso, le puedes dar la respuesta. Ahora, no necesariamente vas a tener el lugar en ese momento que el cliente está buscando. Y ahí es donde entra tu profesionalismo. Tú puedes y tienes la obligación de decirle, mire, este lugar es muy bonito, pero creo que no se adecua a lo que usted está buscando con la parte de seguridad. ¿Sí? Podemos ver otras cosas, otras alternativas. Esto habla del profesionalismo de cada uno. Bien, luego, ¿qué otra cosa? Las mujeres, por ejemplo, les gusta tener a la tribu, a la manada ahí en la casa. Entonces, puedes ver cosas como, fíjense, esta es la sala de juegos o la sala de televisión, ¿no es cierto? En vez de decirle, y esta es la sala de televisión, algo que yo estoy viendo, que yo sé que puede ser, ¿por qué no utilizas argumentos como, y usted tiene una televisión, se reúnen, con qué frecuencia se reúnen? Mire, déjeme decirle lo siguiente, en mi casa, nosotros los días sábados los tenemos definidos para sábados de películas, entonces nos reunimos mi esposo, mi esposa, mi esposo, mis 2 hijos, el perro, qué sé yo, y vemos unas películas y nos encanta. Usted podría utilizar este espacio para esto, de repente le suena bien, o por ahí el esposo lo que está buscando es un lugar, un espacio para trabajar, porque hace home office, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que analizar lo que tu cliente quiere, no muestres. Esto es el peor error que puedes cometer. Entonces, el cerebro funciona básicamente de esta forma. Cuando tú logras entender cuáles son estos disparadores, inmediatamente vas a poder vender, porque precio es lo que pagamos por cualquier bien inmueble. El precio es lo que vas a pagar y el precio es parte de las características del producto, ¿de acuerdo? El precio es parte de la característica del producto, pero lo que en verdad nosotros estamos buscando al darle esto al cliente o al recibir más bien un producto es el valor de las cosas. Existen 3 tipos de valores. Cuando tú interactúes con tu cliente, tienes que poner en juego todo esto. El primer valor es el valor funcional, por supuesto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el departamento? ¿Para qué sirve la casa? ¿Para qué sirve el baño? ¿Para qué sirve la cocina? Sería absurdo que tú le digas para qué sirve. No obstante de que hay muchos que hacen eso, ¿no es cierto? Muchos. No de una forma directa, pero de una forma quizás indirecta. ¿Ok? Cosas como, esta es la cocina y aquí usted podría cocinar muy rico. Ajá. Es algo lógico, ¿verdad? Ok. El segundo valor es el valor emocional. Este valor es cómo me hace sentir. Yo tengo que mostrarle a nuestros clientes, a tu cliente, tú tienes que mostrarle cuál es el valor emocional. Parte de tu propuesta de valor es mostrarle esto. ¿Cómo me hace sentir? Entonces conectas con las emociones de tu cliente, conecta con la emoción de ella, conecta con la emoción de él. Otro aspecto, si la familia entera va a ver la casa, el departamento, el terreno, lo que fuera, conecta con toda la familia, con los hijos. Pregúntale a los niños cómo se sienten, cómo están. ¿Tú sabías que uno de los mejores vendedores se llaman niños? ¿Sí? Si los muchachos y los chicos y los niños se sienten a gusto en ese lugar, son ellos los que van a vender también, porque van a estar sentados en la casa con papá y mamá y les van a decir, papá, ¿sabes qué? Mire, ese departamento tenía esto, y a mí me gusta, y a mí me encanta, y yo me siento bien, y aquí podríamos poner esta cosa y tal. Entonces tienes que conectar con todos los miembros de la familia. El problema es que no lo hacemos, porque solamente estamos vendiendo perdón, estamos mostrando al momento de vender, nada más. Tercer valor es el valor simbólico de las cosas. Esto es, ¿qué significa? ¿Sabes? Una cosa es cómo me hace sentir a mí y otra cosa es cómo lo que esto significa. Las mujeres valoran mucho más lo emocional. Los hombres valoran mucho más lo que significa.
tú al hombre para venderle algo, un departamento, una casa, tienes que hacer que él se sienta en las nubes. Cosas como levantarle el ego, cosas como, por ejemplo, mire, comprando este departamento, comprando esta casa, por todo lo que hemos hablado, don Fernando, yo creo que usted va a tomar la mejor decisión. Como cabeza de familia, me parece que es la mejor decisión que está tomando. ¿Qué estás haciendo? Estás aumentando el ego. Habla con la esposa, en la parte emocional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te estoy pidiendo que hagas? Que conectes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay 11 códigos del cerebro reptil, de este cerebro cuya decisión de compras es del 55%, que si unes al 35% del cerebro límbico, tienes un 85% de probabilidades, de posibilidades de cerrar una venta. Fíjate tú entonces cuáles son estos 11 elementos que los vamos a desglosar uno por uno y los vamos a ejemplificar y contextualizar en el taller que vamos a estar dando, ¿sí? La gente, cuando tú presionas y aprietas el botón correcto de ese cliente, vas a poder vender. Todos tenemos acá un sistema que se llama el sistema anticompras. Ese sistema normalmente está cerrado. ¿Cuándo podemos abrir ese sistema? Cuando tú presionas uno, dos o más de estos botones. Tienes que entender cuáles son los disparadores del código reptil de tu cliente. ¿Será que él está buscando poder? ¿Sí? ¿Será que está buscando control? ¿Será que está buscando trascendencia? Por ejemplo, en el tema de trascendencia, dejarle un legado a los hijos, dejarle algo que puedan los hijos disfrutar, quizás hasta en los nietos. Está buscando exploración. Esto de la exploración es interesante porque hay gente que se lanza a vivir en lugares lejanos, remotos, porque le gusta eso. Tienes que entender si eso verdaderamente lo está motivando. La libertad, todo esto lo vas a comprender cuando converses con tu cliente. Él te va a lanzar ideas, te va a lanzar palabras. Tú tienes que saber. Yo te voy a enseñar en el taller cómo puedes hacer, cómo puedes entender y sobre todo cómo puedes interactuar. Otro botón para abrir el sistema anticompras del cerebro reptiliano es el placer, el sentido de pertenencia, retos también, muy importante. La familia, normalmente el sentimiento más poderoso para una mujer es la familia, no tanto para el hombre, ¿de acuerdo? Más para la familia. La seguridad, para el hombre, la seguridad es fundamental. El hombre por naturaleza es protector, ¿de acuerdo? El protector de la familia. Reconocimiento. ¿Será que quiero que a mí me digan, bueno, estoy viviendo en uno de los condominios, edificios, casas más caros de la ciudad? Probablemente, puede ser. Tal vez eso está buscando tu cliente. Pero aquí lo importante es que aprendamos a reconocer cuáles son estos disparadores del código reptiliano. Al momento de comprar, fíjate tú que las cosas no valen por lo que son, sino por lo que significan o por cómo nos hacen sentir. Finalmente, te voy a mostrar cómo la programación neurolingüística, si la aplicas de la forma correcta, te va a ayudar y te va a abrir nuevas puertas para poder vender más y de mejor manera. ¿Qué es la programación neurolingüística? Sencillamente, para ponerlo así en palabras facilitas, es la forma en la que yo percibo el mundo a través de los sentidos. Lo estoy poniendo de una forma mucho más sencilla. Es la manera en la que yo me reprogramo, hablo conmigo mismo y me empiezo a decir las cosas. En la parte de ventas, en la parte de ventas inmobiliarias sobre todo, vamos a aplicar la programación neurolingüística. ¿Cómo se hace? Tenemos tres grandes grupos a través de los cuales percibimos el mundo exterior. Está primero la parte visual, ¿sí? Que conforman el 55% de las personas, es decir, 55% de la población son visuales. Luego tenemos a los auditivos, que conforman el 15% de la población. Y luego tenemos a los kinestésicos, que conforman el 30% de la población. Esto es importantísimo entender, porque cuando comprendes qué tipo de canal utiliza tu cliente, ¿no es cierto? Vas a poder hacer ese match que tanto estamos pidiendo. Te voy a enseñar en el taller cómo descubrir, cómo identificar a qué grupo perteneces primero tú
y después tu cliente. Te voy lanzando algunas pautas. Los visuales perciben el mundo a través de lo que ven. Por lo tanto, para tú poder venderle a un visual, no tienes que hablarle, tienes que ir mostrándole ciertas cosas, ¿de acuerdo? Él se fija en todo lo que ve. La parte estética para él es muy, muy, muy importante. Luego tenemos a los auditivos. Hay que hablarles a los auditivos más y mostrarles menos, ¿de acuerdo? Esto es importante, al auditivo le encanta escuchar. ¿Qué es lo que tú deberías hacer con un auditivo? Fíjate que al auditivo le puedes decir cosas como esto suena bien, hablarle sobre la información. Él está necesitando más información. Y finalmente, el tercer grupo de los kinestésicos es el 30%, son los que se mueven por lo que huelen, por lo que tocan, por lo que degustan. Cuando vendes un bien inmueble o cuando estás intermediando uno, también puedes utilizar la parte kinestésica, es decir, la parte de los sentimientos, del olor, de la fragancia. Un tip que te lo lanzo, que te lo voy a estar mostrando también dentro de nuestro taller, es que las casas deben tener un olor particular. Cuando tú muestres una casa, lo primero que o un departamento, un bien inmueble, lo primero que debes hacer es cerciorarte que no huela ni a humedad, que no huela mal, a guardado, a sucio, ni mucho menos a mugre. Porque esto juega en la gente también. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Te voy a enseñar finalmente en nuestro taller a pensar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de algo sencillo. El design thinking, ¿sí? Este es el diseño del pensamiento. Vamos a aprender a estructurar nuestros pensamientos. ¿Con base en qué? En 3 elementos. Primero vamos a identificar el problema del cliente. Luego vamos a ver cómo solucionamos esta necesidad que tiene o el problema que tiene nuestro cliente. Y después vamos a ver quién o con qué lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Fíjate tú que cuando estamos hablando del diseño del pensamiento, el design thinking, cuando no eres un vendedor entrenado, cometes el error de vender del final al principio. Fíjate, normalmente es, y esta es la casa, ¿no es cierto? Ya mostré el producto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, y está en alquiler, o esto es así, o está ubicado en tal lugar. Y al final le preguntamos al cliente, ¿y usted por dónde le gustaría vivir? ¿Por qué necesita esto? ¿Por qué? Cuando el vendedor no está entrenado, normalmente comienza por el final, cuando en realidad deberíamos comenzar siempre con el por qué. Este por qué es lo que nos va a llevar a identificar la necesidad del cliente, a poder elaborar nuestros diferenciadores, que al final del día son los motivos por los cuales el cliente nos va a comprar. Entonces comienza con un por qué. ¿Por qué el cliente necesita esa casa? ¿Por qué el cliente necesita ese departamento? Porque el cliente está buscando específicamente este lugar. ¿De acuerdo? Tienes que interiorizarte, integrarte con tu cliente. Una vez que hayas comprendido el por qué, recién tú vas a ver cómo solucionas el problema de tu cliente. Tal vez el cliente lo que está buscando es un lugar alejado. Tal vez lo que el cliente está buscando es un lugar en tranquilidad. O contrariamente, lo que el cliente está buscando es un lugar muy céntrico porque su trabajo está ahí, qué sé yo. Primero debemos saber por qué el cliente quiere lo que quiere. Jamás, te lo he dicho hace un momento y lo vuelvo a repetir, jamás le vendas al cliente lo que tú quieres, sino que véndele al cliente lo que el cliente quiere. Para ser un buen vendedor requieres de algo más que inteligencia. Se necesita la capacidad de provocar emociones, pero emociones que sean profundas. Cuando tú conectas con tu cliente emocionalmente, ahí es cuando vas a poder lograr hacer más y mejores ventas. Todo esto lo vamos a profundizar en el taller que vamos a estar viendo dentro de un par de semanas. Así que los espero y espero también que ustedes puedan inscribirse porque vamos a ver cosas que van a ser completamente diferentes. Hay material fresco y material nuevo en todo esto. Muchísimas gracias por el tiempo y abrimos una ronda de preguntas para todos ustedes. Nelson, te paso la posta para Muchas continuar con la pregunta. gracias.
Gracias, querido Bernardo. Tenemos algunas consultas, voy a leer las que veo en el chat. ¿Qué debo hacer si a pesar de que el bien inmueble que estoy intentando vender tiene todo el potencial para ser vendido, pero de inicio una objeción es la ubicación, ya que no percibe entrada de sol directo? En La Paz es un punto clave de decisión. ¿Debo mostrarlo de entrada o debo dejarlo de lado y enfocarme en otras necesidades identificadas del cliente? Consulta a Buenísimo. nuestro amigo Rodolfo de La Paz. Perfecto. Rodolfo, gracias por la pregunta. Evidentemente, los que somos, bueno, yo soy de La Paz, vivo hace ya varios años acá en Santa Cruz, sin embargo, entiendo que en La Paz uno de los elementos que compramos se llama el sol. No obstante de ello, no es un elemento tan importante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tú tienes que enfocarte primero en saber lo que tu cliente quiere. No todos los clientes están buscando el sol de frente, porque si fuera así, pues todos estarían construyendo de frente al sol, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, lo más importante es lograr entender qué es lo que tu cliente quiere. ¿Debo hablar sobre el tema del sol? Sí, si el cliente te lo menciona y te dice, ay, pero es que no hay mucho sol acá, ¿no es cierto? Tú tienes que primero elaborar tu estrategia, saber si le da el sol, no le da el sol, cuándo le da el sol, porque tú puedes decirle, sí, mire, este es el horario en el que precisamente el sol no le da. Sin embargo, el sol entra en este departamento por las mañanas entre las 8 y las 12 del mediodía, calienta todo el departamento. Lo importante es entender que las objeciones no son una excusa, la objeción es una muestra de interés. El problema es que cuando no estás entrenado, y no hablo de Rodolfo, sino cuando no, de todos, cuando no estamos entrenados, pensamos que las objeciones nos separan de las ventas cuando en realidad nos tienen que acercar más. Por eso es que si vender fuera fácil, pues todo el mundo lo haría y lo haría bien, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos? Excelente. Por el momento no tenemos preguntas y dejo la posibilidad de poder habilitar el micrófono. Si alguien tiene una consulta, habilitamos micrófono también y aprovechemos estos tiempos importantes. Aquí Isabel hace una pregunta, dice, ¿cómo asesorar al dueño del inmueble de cuánto pedir para la venta? Que es una pregunta interesante. Piden mucho y los inmuebles no son vendibles, menciona Isabel. Bien. Isabel, esta es una pregunta más bien técnica, ¿no es cierto? ¿Cuánto debo pedir? ¿Cuánto debo decirle al cliente que su inmueble tiene como precio? Lo primero que debemos entender es que el precio es parte de la característica del producto. Lo que viene después y para poder establecer un precio que sea vendible, ¿no es cierto?, entre comillas, es entender cuál es la propuesta de valor del inmueble. Es decir, qué es lo que el inmueble tiene, qué es lo que el inmueble ofrece, ¿de acuerdo? Cuando yo tenga claro todo esto, voy a poder, en comparación con otros inmuebles, con otras casas del lugar, de repente, poder ponerle un precio. Te voy a dar un ejemplo, Isabel. Hace poco he estado en un condominio acá donde hay casas más o menos similares, pero el precio entre unas y otras varía y varía mucho. Y la pregunta es ¿por qué? Simplemente porque cada una de esas casas tienen algo en particular que las hacen más valorables que otras. Pero aquí lo más importante es que te sientes con el cliente, hagas un checklist y digas, a ver, ¿qué es lo que este inmueble tiene? No las características, porque las características no ven. Haz un listado, si tú quieres, de lo que tiene, pero fíjate cómo puedes potenciar esas características en algún momento, pero no venderlas. Por ejemplo, tienes una cocina, es una cocina pequeña, entonces no es algo que verdaderamente sea vendible. ¿Qué es lo mejor que tiene el departamento, la casa? Voy a poner cualquier cosa, ¿de acuerdo? Es el jardín. Ok, enfócate en el jardín, sácale el beneficio al jardín, fíjate lo que puedes hacer con el jardín y con otros lugares más. La parte del pricing, yo no entro mucho en eso y decirle al cliente cuánto debería ser, sino primero ver cuál es el valor de la casa, pero el valor de lo que la casa está ofreciendo, no el valor monetario necesariamente. Dice Isabel, Bernardo, me refiero a precios por metro cuadrado, terreno y construido. En La Paz piden, por ejemplo, $1,500 por metro cuadrado construido, y eso mismo piden para construcciones antiguas.
Entonces, definitivamente, como dice Bernardo, este es un tema muy técnico. En mi experiencia me tocó manejar unidades de bienes adjudicados en la banca. Y en el pasado los bancos han sido las inmobiliarias más grandes. Y me acuerdo muy bien, por ejemplo, en el Banco Unión teníamos como 50 millones de dólares en bienes adjudicados. Teníamos una cantidad de avalúos. Y eso es cierto. Muchas veces el valor de avalúo no te va a dar el valor de mercado, especialmente en épocas como estas, ¿no? Entonces, una casa para el dueño de casa, normalmente, si es su casa, esa casa vale mucho más de lo que dice el avalúo. Hay un valor sentimental. Entonces, una recomendación para estos casos es utilicen siempre la parte técnica para que le dé un marco, pero definitivamente muchos de los avalúos tampoco toman en cuenta otro tipo de elementos. Los avalúos son muy fríos, pero como dice Bernardo, hay que rescatar algunas cosas que tienen los inmuebles, que pueden ser muy valiosos, pero no para todo el mundo. Es por eso que el inmueble tiene que estar dirigido a determinadas personas en función a la necesidad. Si mi casa tiene una piscina y yo le estoy pretendiendo vender a una familia que no tiene hijos, no le van a dar el valor a la piscina. Y el valor en avalúos de esa piscina pueden ser $20,000. Pero si yo tengo 3 hijos en edades de 6 a 14 años y vivo en Santa Cruz y sé que la piscina es fundamental, el valor de esa piscina no solo son 20, puede ser mucho más. Entonces, darle el valor a las cosas, sí partamos de temas técnicos, pero clave lo que dice Bernardo, tenemos que pensar en cuál es la necesidad del cliente y ese valor técnico que puede tener puede subir de valor en determinados temas, ¿no? Pero el tema de valor es muy caso a caso y es por eso que es clave identificar la necesidad. Dicen que cada bien tiene su dueño y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar el dueño para cada bien. Y obviamente, si el dueño pide algo, no perdamos tiempo y como dice Bernardo, más bien seamos profesionales. Y si vemos que lo que está buscando el dueño es seguridad, no le voy a ofrecer una casa fuera de un condominio a una persona, ¿no? Entonces, es clave, fundamental, entender la necesidad de la persona que está buscando el inmueble y no necesariamente tratar de porque es la casa que yo quiero vender y la tengo que vender este mes y este es un buen candidato porque tiene dinero y cumple con las características, tratar de venderle ese bien. Vamos a perder ahí tiempo y esfuerzo. Pero sí, Bernardo, adelante, tenemos realmente el análisis caso a caso en bienes es bien caso a caso, no podemos usar parámetros generales, ¿no? Bien. Nelson, aquí hay una pregunta muy interesante que hace César. Dice, cuando el precio del alquiler o venta es la objeción del interesado, ¿conviene intervenir en la discusión? Me parece fantástica la pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo diría que el 90% de las veces, va a haber un tema de precio. Sí, que es muy caro, que es muy barato, o perdón, que es muy caro, que el alquiler es muy caro, que el precio, que si el del frente cuesta más o cuesta menos, en fin. Ahora, todo esto tiene una raíz, todo esto obedece a algo. Cuando tú no notas la diferencia entre uno y otro producto, porque se supone que ya has visto varios, cuando el asesor, cuando la persona que está intermediando no tiene la capacidad de lograr que tú veas una diferencia entre lo que has visto y lo que te está ofreciendo, lógicamente lo primero que va a hacer es que tu cliente se va a ir al precio. Es que es lógico. Cuando yo no logro ver una diferencia, lo primero que voy a hacer es pensar que es caro. Si tú solamente me muestras y te limitas a mostrarme y decirme, esta es la cocina, este es el baño, o de repente algunos van un poquitito más allá, ¿no es cierto? Ya se despiden del cliente y le dicen, cualquier cosita me avisa, ¿verdad? Esto es tan de nosotros, tan del latino de repente. Cualquier cosita me avisa y pensamos que el cliente, el cualquier cosita nos va a llamar. Permíteme decirte que esto no sucede. Únicamente el precio va a quedar de lado cuando yo pueda percibir el valor simbólico de cómo me hace sentir y lo que significa para mí el inmueble. Pero todo esto va a ser parte del proceso, de cómo yo haga ese match con mi cliente. No necesariamente el precio tiene que ser una objeción. Al final del día, el precio es irrelevante cuando mi percepción del valor es bastante más grande.
Excelente. Otra pregunta, Bernardo, es la siguiente. ¿Es mejor publicar los inmuebles en redes sociales, hablemos de Facebook, Instagram, o mejor en prensa escrita, o en ambos en paralelo? Bien. Vamos a hacer una diferenciación. Estamos viviendo una era de digitalización, ¿cierto? Diría que la mayor parte de la gente accede a esta información a través de redes sociales, digitales, en fin. De cualquier forma, más allá de lo que tú quieras o del canal que tú quieras publicar, lo importante es entender que este canal no es un vendedor, ¿no es cierto? Este lugar, este periódico, la prensa escrita o la red social, no son tus vendedores. Es decir, son tu canal de ventas. Por ejemplo, si vas a publicar en el periódico, en la prensa escrita, tiene que ser algo que verdaderamente llame la atención, uno, y número dos, que compita con tu red social. ¿Sí? O sea, si yo compro el periódico y veo, como hace 10 años o 15 o 20 años atrás, se alquila departamento, se vende casa de tanto, y comunicarse al teléfono X, de ese tipo de anuncios tengo 100, 200. ¿Qué te hace suponer que te van a llamar? Entonces, obviamente, lo siguiente que tienes que hacer, estás obligado a publicar el precio, por supuesto, ¿verdad? Pero si publicas algo que sea un poco más llamativo, como, no sé, voy a pensar en voz alta, como la casa de tus sueños o el departamento que tanto anhelabas, lo tenemos nosotros, cosas de ese estilo. Y además en tus redes sociales, publicas algo que sea verdaderamente llamativo. Me voy a explicar mejor con esto. Veo muchas redes sociales, muchas páginas donde únicamente publican 3 o 4 fotos de un departamento. A ver, lo primero que a mí me va a llamar la atención es la parte visual, ¿no es cierto? En una red social. No te olvides que el 55% de la gente es visual. Entonces, lo primero que tiene que llamarme la atención es la parte visual. Si yo únicamente veo 3 fotos o 4 fotos o fotos mal tomadas, de repente, porque también hay que inferir en eso, podemos tener fotos que no hablen, que no sean atractivas. Algunos veo que le toman fotos con fondos ovalados, con fondos panorámicos. Yo particularmente les aconsejo que no hagan esto. Tienen que ser fotografías que verdaderamente vendan, algo que llame la atención. Pero lo más importante y la recomendación que no me canso de hacer es que al final del día el vendedor eres tú y no tu red social ni el periódico. Excelente. Otra consulta que hace Diana, y con esto vamos terminando la ronda de consultas y por el tiempo. Bernardo dice, ¿cómo identificas si el cliente es visual, auditivo, kinestésico? Bien. Es una muy buena pregunta para poder identificar a la gente. De acuerdo. Les decía que en el taller vamos a ahondar sobre esto, pero hay algunos elementos que te van a ayudar. Por ejemplo, los visuales utilizan mucho la parte precisamente de los ojos. Es decir, están viendo absolutamente todo. Son personas que utilizan mucho palabras como déjeme ver, a ver, esto voy a ver y le aviso. Son personas visuales, ¿no es cierto? Cuando entran y ven de arriba a abajo las cosas. Una persona auditiva es menos visual, pero escucha más. Probablemente no te va a atender, no te va a mirar a los ojos cuando hable, porque solamente te está escuchando. ¿Ok? Necesita mayor cantidad de información. ¿Cómo identificamos a un auditivo? Por las palabras que puede utilizar inicialmente, como escúcheme, esto me suena bien, dígame, cosas son elementos que nos ayudan a identificar. En el taller, esto de la PNL es mucho más profundo. Y en el taller lo vamos a estar ahondando. ¿Y cómo identificamos a un kinestésico? Pues estas personas son personas que físicamente, por ejemplo, caminan más lento, son personas que requieren de mayor contacto físico, entonces por ahí se te acercan, te dan un abrazo, te quieren dar la mano, un beso, se acercan, entran al departamento y lo primero que hacen es sentir el aroma, huelen, dicen, aquí huele mal, o quieren tocar, de repente pasan la mano por el mesón y está con tierra, en fin, una serie de elementos que también nos van a ayudar. Excelente, excelente, Bernardo. Y continuando con los kinestésicos, por ejemplo, para darles algunos de los tips que vamos a estar ahondando en el taller. El tema de poner un olor a
a pan recién hecho, a vainilla, esos olores son fundamentales para la gente kinestésica y pueden ser realmente decisivas en el momento de tomar la decisión. Bueno, y con esto quiero agradecer la participación de todos ustedes. Hemos llegado a los límites que teníamos para este taller, o sea que lamentablemente se nos ha quedado gente afuera, pero muy contentos de haber contribuido a este sector que de alguna manera está sufriendo. Es un sector muy fuerte, no solamente en Bolivia, sino en toda la región, y que la situación real nos ha afectado, pero definitivamente tenemos que aprender a usar herramientas. En épocas de bonanza uno mostraba y vendía, decir nada. Señores, hoy por hoy tenemos que aprender a vender. En ese sentido, a todos los que han participado en este webinar, les vamos a estar enviando la oferta del taller con el descuento especial para los participantes. Si bien vamos a enviar la información a todos los inscritos, pero los que han participado en el evento van a tener un descuento interesante. Tenemos que afinar fechas con Bernardo, estimamos que de aquí a 2 a 3 semanas estaremos realizando el evento y les vamos a estar pasando toda la información. Agradecemos de antemano su participación y los esperamos a los próximos eventos. Estaremos cerca, el rubro inmobiliario es algo que realmente nos preocupa y queremos ahondar mucho más, así que les vamos a estar pasando información. Van a recibir todos un correo y un WhatsApp con toda la información que les vamos a enviar. Y bueno, gracias Bernardo, realmente espectacular este tema y gracias al equipo de BMG por apoyarnos en realizar este tipo de eventos. Y gracias a todos por su tiempo. La verdad que ha sido un tiempo interesante y realmente es necesario. Tenemos que aprender a vender y a sacarle el jugo a estas habilidades que hoy por hoy ya en otros continentes las están usando. Muy fuerte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Un enorme placer. Gracias. Gracias, Bernardo.